El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo: Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió: Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Admirado el salmista dice hoy en el Salmo 112, ¿quién hay en este mundo igual al Señor? ¿Quién es semejante a Él? ¿Quién reina como reina Él en un trono excelso? Incluso teniendo tanto poder, ¿quién es capaz de abajarse tanto a la tierra desde el cielo como Él? Esto para nosotros tiene que ser un motivo de alegría muy grande, como seguro lo fue para el corazón de la Santísima Virgen María, cada que, y seguramente eso lo hacía constantemente, escuchaba la palabra de Dios, y en la palabra de Dios ella se veía como Dios la veía. ¿Cómo se veía ella? Se veía como la niña de los ojos de Dios. ¿Cómo se veía ella en la palabra de Dios? Se veía conocida por Dios desde toda la eternidad y amada por Dios desde siempre. ¿Cómo se veía ella siempre a la luz de la palabra del Señor? Porque era su fuente para llenarse de estímulo, de alegría, de consuelo, de felicidad, para no dejar que su corazoncito se envenenara por las amarguras de la soledad, del desprecio, del rechazo que seguramente experimentaba en esta tierra. Utilizaba siempre la palabra del Señor para ubicarse donde debía estar ubicada. ¿Y dónde se mantenía ubicada ella? Se mantenía ubicada en el designio de un Dios que es excelso, que es grande, que la amaba de manera particular, única, que la consolaba de manera particular, que también como un niño es amamantado en el pecho, ella se sentía amamantada por Dios, que como un niño o una niña ante las amenazas y los peligros de la vida se sentía cuidada y protegida por Dios, ella siempre experimentaba esta gracia del amor de Dios. Y por eso lo que Jesús dice en el Evangelio, cuando esta mujer, admirada de este hombre, admirada de los prodigios que están brotando en la persona de Jesús, admirada de este joven tan valiente, tan coherente, de este joven tan diferente a todos los jóvenes del mundo, admirada de este maestro que enseña de manera diferente a como todos enseñan, porque es un hombre ecuánime, coherente, porque es un hombre que ama de verdad, consuela de verdad, exclama diciendo: dichosos los pechos que te amamantaron y dichosa aquella mujer, feliz aquella mujer que te pudo llevar en su seno. Y Jesús, lleno de alegría, de plenitud, porque Él más que nadie experimenta la gracia de la palabra de Dios, le dice a esta pobre mujer: si supieras quiénes son verdaderamente felices. Son felices los que, como mi madre, escuchan la palabra. La enfermedad que tenemos hoy en el mundo de soledad, de miedo, de celos, de envidia, de competencias,
de discordias, de desesperación, de angustias, de fracasos. Es la enfermedad de no escuchar la palabra del Señor, de no vernos cada uno de nosotros en la palabra del Señor como se lo muestra él a Jeremías, y que el mismo San Pablo se ufana y se siente feliz y orgulloso de esto, porque Dios, que me eligió antes del seno de mi madre, se ha dignado revelarme algo más grande aún, y es a su propio Hijo. ¿Y de dónde sacó estas palabras San Pablo? Seguro que las escuchó en Jeremías, cuando el Señor le dijo a Jeremías y lo llamó para que no tuviera miedo. Le dijo: Jeremías, antes de que estuvieras en el seno de tu madre, yo te conocía. Yo te amé, yo te quise, yo te destiné, yo te creé profeta de las naciones. Por eso a nosotros no nos debe ni siquiera afectar el que de pronto nuestro papacito, nuestra mamacita, no nos hayan dado la acogida que necesitábamos. A nosotros no nos tiene por qué perturbar si fuimos fruto de una relación pecaminosa y no vinimos por el deseo del amor de nuestros padres. Ni siquiera nos debe atormentar eso como para señalarlos y acusarlos, pues al fin de cuentas, antes que nuestro papá y nuestra mamá colaboraran para nuestra generación y para nuestra existencia humana, Dios nos conocía, Dios nos amó, Dios nos quiso, Dios nos destinó. La grandeza de nuestra creación no se fundamenta en que tengamos un papá y una mamá terrena. La grandeza de nuestra creación se fundamenta en que Dios nos quiso y no vinimos a este mundo por accidente. Nuestro nombre no está escrito en el cielo por accidente o por azar. Está escrito porque Dios nos amó de manera particular, con el nombre particular de cada uno. Por eso el día del bautismo, cuando el ministro de la iglesia en la puerta le pregunta a los padres y padrinos: ¿qué nombre habéis elegido para este niño? La iglesia, cuando hace esta pregunta, supone que estos papás y estos padrinos saben que el nombre ya fue elegido por Dios. Acuérdense en lo que pasó con Juan el Bautista. Toda la gente se asombraba de que no le habían puesto el nombre de Zacarías, su padre. Y Zacarías escribió una tablilla porque la mamá dijo que se iba a llamar Juan, no Zacarías, y la gente asustada, porque esa era la prescripción legal, humana. Y Dios ya le había puesto un nombre. Dios le había querido un nombre para él. Y por eso Zacarías en una tablilla escribe: Juan es su nombre. ¿Y por qué? ¿Por qué este misterio? Porque Dios lo había escogido antes de estar en el seno de Isabel. Antes de que nosotros lo quisiéramos como hijo, Dios lo quiso. Y por eso tiene que ser Juan su nombre. Y por eso la iglesia siempre, cuando se presenta a un candidato para el bautismo, pregunta por el nombre, porque la iglesia supone que este nombre ya fue escogido por Dios desde la eternidad. En el profeta Isaías, Dios también quiere hacernos conocedores de esto y conscientes de esto. Le dice a Isaías: antes de que estuvieras en el seno materno, yo ya te había destinado. La misión que nosotros tenemos en esta tierra no depende de lo que papá y mamá quieran. No depende ni siquiera de lo que la iglesia quiera, porque la misión a nosotros no nos la da la iglesia. La iglesia tiene la tarea de confirmarla y orientarla y acompañarla. La misión fue escogida por Dios desde toda la eternidad. Yo hoy soy sacerdote porque Dios quiso desde toda la eternidad y punto. Yo hoy soy religioso hijo del Fiat porque Dios quiso desde toda la eternidad que fuera religioso hijo del Fiat. Yo hoy soy cristiano bautizado en la Iglesia Católica porque Dios así lo quiso desde toda la eternidad y punto. Y cada uno de nosotros: Padre, pero es que yo siento que me equivoqué en la elección de mi vocación matrimonial. ¿Y qué importa lo que tú pienses?
¿Qué importa lo que tú sientas? Lo importante es que Dios no se ha equivocado y Dios te escogió y te destinó para eso, y tu tarea es importante y tu misión es importante. Padre, pero es que yo hoy siento dudas de mi vocación, porque yo hoy siento que no fui llamado a la vida religiosa y ya soy religioso, religiosa. ¿Y qué importa lo que tú pienses? ¿Qué importa lo que tú sientas? ¿Qué importa lo que te digan los demás si fue Dios quien te escogió? Dios no se equivoca. Padre, y si yo me equivoqué, pues deja que Dios, que es omnipotente, sabe escribir derecho en renglones torcidos. Y todo lo que nosotros torcemos, Dios lo endereza, porque Él es Dios. Porque para Él no hay nada imposible, porque Él no ha dejado de ser Dios, porque su amor no se ha acabado y Él no ha dejado de existir. Esta es una verdad más profunda de lo que nosotros nos imaginamos. ¿De cuántas heridas nos sanaríamos inmediatamente si pudiéramos llegar bajo la acción del Espíritu Santo a esta experiencia de ser amados por Dios desde la eternidad, de ser elegidos por Él, escogidos por Él? Y por eso la alabanza de Jesús a su madre. ¿Saben qué le enseñaba a la Virgen y San José a Jesús de pequeñito? Todo esto. Lo hacían tomar conciencia de que no habían sido ellos los que lo habían traído a este mundo, que había sido Dios su Padre. Por eso la conciencia que Jesús tenía del amor del Padre era tan grande. Y por eso Jesús ni siquiera se hacía dependiente, esclavo de sus papás terrenos. A la edad de 12 años se va al templo a buscar a su Padre del cielo. Cuando San Francisco de Asís se da cuenta de esta verdad, ya no le importan los vínculos biológicos con su papá terreno. Tanto que su papá lo deshereda, lo reprende, lo regaña. Incluso se vale de la autoridad de la iglesia para reprenderlo, y a San Francisco de Asís nada lo detiene, ni siquiera el obispo. Es que yo no soy hijo tuyo, Bernardone, soy hijo de Dios. Dios es mi Padre. Y si llegué a tu vida, llegué por la gracia de Dios, por el amor de Dios. Tan libres seríamos nosotros, que a veces mendigamos afecto y cariño humano, que a veces andamos arrastrados pidiendo, mendigando y comprando afecto, sin necesidad. Tenemos el mayor afecto, el mayor amor de todos, de nuestro Padre Dios. Es el dueño de todo. Ningún ser humano, por muy bueno que sea, por muy benevolente que sea, nos va a dar lo que Dios nos ha dado. Vaya, búsquese en un ser humano que nos haya dado los ojos, que nos haya dado el habla, que nos haya dado la capacidad de oír, de amar. No existe nadie. Eso solo lo dio nuestro Padre Dios, nadie más. Vaya, búsquese en un ser humano, por muy poderoso que sea, por mucho dinero que tenga, por mucho poder intelectual o político, cultural que tenga en este mundo, o poder religioso que tenga, que nos haya dado la vida, que nos dé la capacidad de respirar, que nos alegre el corazón tanto como nos lo alegra el Señor todos los días con su palabra. Vaya, búsquese en el mejor profesional para ayudar las emociones de una persona, que les pueda dar la paz que solamente Dios nos da en instantes. Y en medio de tribulaciones y de pruebas, no apartándonos de ella. ¿Cuántas veces venimos al sagrario atribulados? Y en cuestión de minutos y segundos, el Señor nos pacifica el corazón con una sola palabra suya, cuando nos dice: no tengas miedo, yo estoy contigo. ¿Qué psicólogo es capaz de hacer eso? ¿Qué pastilla es capaz de hacer eso? Hasta el efecto de un medicamento para controlar las ansiedades y todo esto se demora minutos en actuar. Y hay medicamentos psiquiátricos que incluso para poder estabilizar la persona se demoran semanas y hasta meses. Y el Señor, llegamos ante su presencia, vamos a meditar su palabra en un salmo, y en cuestión de minutos nos estabiliza todo el corazón y toda la vida. No nos toca pagar,
No nos toca hacer esfuerzos, solo nos toca creerle y ya. Felices los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Por eso el salmista dirá: tus palabras, Señor, son mi herencia perpetua. Tus palabras son la alegría de mi corazón. En el Salmo 118, ese salmo bellísimo, el salmista dice: me adelanto al centinela. Me adelanto como el centinela a la aurora, buscando tu palabra, la ansío, Señor. Porque no hay nada más grande que me haga vivir que tu palabra. Nosotros tenemos un regalo muy grande y tenemos que reencontrarnos con la palabra del Señor, porque acordémonos lo que nos dice el libro del Génesis. Dios dijo: hágase el hombre. Inmediatamente el hombre se hizo. ¿Qué otra palabra existe tan poderosa en esta tierra? Ni la palabra de la ciencia, ni la palabra de los políticos. Los políticos dicen: yo les prometo paz y unidad. ¿Y cuánto llevamos esperando esa paz y unidad? Los hombres nos prometen de lo que necesitamos, paz y unidad. ¿Y dónde está esa paz y unidad? Dios dice que en tu corazón haya paz. Y si encuentra quien acoja esa palabra de Él, ¿qué pasa en ese corazón inmediatamente? Experimenta la paz. Sin firmar tratados, sin pagar dinero, sin hacer esfuerzos. Ese es el Señor. El ejemplo maravilloso que nos da Jesús de la creación, cuando habla de las aves y los lirios, mírenlos, cómo viven. Es tanto que la armonía que conserva la creación aún, las flores del campo, a nosotros nos deleita y hasta nos produce nostalgia. ¿Cuántas veces vemos los pajaritos contentos, cantando, volando, yendo, viniendo, comiendo? Y decimos: ay, tan rica esa vida. ¿Cuántas veces vemos la belleza de las flores y decimos: qué hermosura? San Francisco de Asís se detenía a mirar los riachuelos frescos y cristalinos, y un día uno de sus frailes que lo acompañaba lo veía y, como en shock, mirando, impactado, un riachuelo cristalino que bajaba y gozándose de esa serenidad que producía el sonido de ese riachuelo. Y le dijo: ¿por qué estás así, padre? Y le dijo: mira la pureza del agua. ¿Cuándo llegaremos a tenerla? Un agua tan cristalina, tan pura, que produce paz con solo verla. Yo recuerdo cuando íbamos a las selvas del Chocó, metidos 13 horas por la selva en esos riachuelos del Chocó, una cosa espléndida. Y teníamos que cruzar por ríos, eran cristalinos, cristalinos. Yo nunca había visto agua tan cristalina en mi vida. Y uno se sentaba, se deleitaba, se bañaba con esa agua. Y ver la pureza, la tranquilidad, la serenidad que producía esa agua. Tanto que nuestra santa, Santa Laura Montoya, que caminó esas selvas, tiene unos escritos maravillosos que se llaman Voces místicas de la naturaleza. ¿Y quién reviste de esa cristalinidad, de esa pureza, de esa limpieza el agua? Nuestro Papá Dios. Ni siquiera los químicos hoy son capaces de darle al agua una pureza tan alta. No es lo mismo, por ejemplo, cuando uno se baña con agua natural, netamente natural, que cuando se mete en una piscina. No es lo mismo. Y ese es el ejemplo real de la naturaleza. Imagínense si eso ha hecho Dios con las criaturas, los pajaritos que vuelan, después se mueren, las flores que crecen, después se secan. ¿Cuánto no hace nuestro Papá Dios con nosotros y cuánto no quisiera hacer con nosotros? San Francisco le creyó tanto al Señor que llegó un momento que recuperó tanto su inocencia, no solo su inocencia primera, sino una restitución más gloriosa aún, que hasta los pájaros venían a posarse en él. San Antonio de Padua alcanzó tanto ese nivel de comunión con Dios y ese nivel de pureza que le predicaba a los peces y salían saltando de alegría.
el lobo que se comía las ovejas y atacaba a los pastores, y ante San Francisco, ¿cómo era el lobo? Un manso cordero. Ahí le ponían su cabecita y se volvía inocente. Dios nos quiere no solamente devolver eso que el pecado ha dañado, sino que lo quiere elevar a un estado muchísimo más alto. Porque hemos perdido por el pecado esa belleza del amor de Dios en nosotros, esa armonía dentro de nosotros. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con una capacidad de dominio no solamente sobre las aves, sobre los animales, sobre las plantas, sino con una capacidad de dominio sobre sí mismo. El hombre, por todas las capacidades con las que Dios lo revistió, no tiene por qué dejarse dominar de ninguna esclavitud, de ninguna pasión desordenada, ni de la ira, ni de la lujuria, ni de la pereza, ni de la soberbia, porque hemos sido capacitados con una gracia muy alta para tener el control sobre nosotros mismos. Tanto que ¿qué se la pasan haciendo los psicólogos hoy? Y no es malo, está bien, pero es ayudándole a descubrir a las personas estas capacidades, simplemente que la mayoría no le dicen a la gente que esas capacidades se las dio Dios. Pero nos las dio Dios, están dentro de nosotros. ¿Y para qué oramos? ¿Para qué hacemos penitencia? Para descubrirlas y experimentarlas. Dichosos los que escuchan esta palabra del Señor y la creen. Lamentablemente hay gente que no cree en esto. ¿Y cómo es su vida? Su vida es una amargura constante, una desazón, una esclavitud, una perturbación constante, una tristeza constante, un aburrimiento constante, como si Dios nos hubiera creado para eso, para ser amargados y aburridos. Dios nos creó para ser felices, plenos en su amor. Por eso son felices, bienaventurados, plenos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y es lógico que quien no se experimenta amado por Dios, ni se sabe amado por Dios, ¿cómo va a vivir? En una amargura continua. Va a ser un peso para sí mismo y para los demás. Pero quien vive en el amor de Dios se convierte en una fuente de alegría muy grande. Por eso que hoy nosotros le creamos al Señor. San Pablo está feliz. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha enriquecido con toda clase de bienes espirituales y materiales en Cristo. ¿Qué quiere decir San Pablo cuando dice que en Cristo? Todo lo que Dios Padre hizo con Jesús desde la eternidad, ¿con quién más lo hizo? Con nosotros, conmigo. Todas las ternuras, los besos, las caricias, todo lo que le dio a su Hijo en la eternidad, ¿a quién se lo dio también? A cada uno de nosotros. Sin distinción. Nos amó como a su Hijo, nos ama como a su Hijo, nos mira como a su Hijo, sin hacer distinción. La casa de Dios es muy bonita y la familia de Dios es muy... porque en la familia de Dios no hay distinciones, ¿sí? No hay acepciones. Distinción porque cada uno de nosotros es particular ante Él. Pero cuando estamos en la familia de la Trinidad, ¿cómo nos ama el Padre y cómo nos acoge? Como acoge a su Hijo. ¿Cuántas veces nosotros llegamos a familias donde somos acogidos sin distinción? Llegamos como desconocidos y papás y mamás que nos acogen como acogen a sus propios hijos, hasta mejor. El Padre nos acoge siempre como acoge a su Hijo Jesús. Nos ama como ama a su Hijo Jesús. Nos enriquece como lo enriquece a Él. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo, como lo hacía la Virgen y como lo hacía San José, que nos lleve a vivir esta realidad de lo que verdaderamente somos, para que no andemos viviendo en esta mentira del mundo, que lo único que nos lleva a vivir es como fracasados y no como hijos plenos en el amor de Dios. Nosotros no necesitamos más nada que descubrir
esta grandeza del amor de Dios en nuestro corazón. Y por eso no tenemos miedo a nada, absolutamente a nada. Y si nos abandonan, nos rechazan, nos desprecian, no nos quieren, no están de acuerdo con nosotros, no importa. Tenemos un Padre que siempre nos acoge, que siempre nos ama, que siempre nos tiene en sus brazos, y eso es lo más importante. Y si nos humillan porque no nos quieren ayudar, no nos quieren dar los bienes que necesitamos, pues es que nosotros somos hijos del dueño de todo, del más rico de todos. Y todos los ricos dependen de ese único Padre rico que es Dios. Por eso, démosle gracias al Señor. Y además que tenemos la muestra más grande de su amor paterno, que es su Hijo en la Eucaristía. Es tan bueno este Padre, tan benevolente, que todos los días entrega a su Hijo para quitarnos el pecado a nosotros. Esa es la Eucaristía. Entrega a su Hijo y su Hijo se entrega libremente. No lo hace por obligación, lo hace por amor. Se entrega en la Eucaristía, derrama su sangre para el perdón de nuestros pecados, para que el pecado del mundo sea quitado. ¿Qué sería de la humanidad si no se celebrara la Eucaristía? ¿Quién quitaría el pecado del mundo? Y si no quitaran el pecado del mundo, ¿cómo estaría esto? Ya esto se hubiera destruido. El pecado es más dañino que una guerra nuclear. Es más peligroso que una guerra nuclear. Menos mal tenemos a Cristo que todos los días actualiza su entrega para quitar el pecado. Y todos los días Satanás es derrotado por Cristo en la Eucaristía. Todos los días y cada que se celebra la Eucaristía. Por eso dice San Pablo que nada nos podrá apartar de este amor de Dios, que ni siquiera Dios nos va a apartar porque Él entregó a su Hijo por amor a nosotros. Ni siquiera el Padre. Que la Virgen Santísima interceda por nosotros, San José, para que rápidamente lleguemos a descubrir la fuerza y la grandeza de este amor y no vivamos como huérfanos, como esclavos, dependientes de afectos, de miserias humanas, que al fin de cuentas no nos sanan. A nosotros lo único que nos sana es el amor de Dios Padre, el amor de nuestro Papá Dios, y que todos los días se nos da en plenitud en Cristo Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.